Estamos con el general Jorge Chávez, que es coordinador ejecutivo del COEM, del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿no es cierto? Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales o Emergencias Nacionales. Es el coordinador ejecutivo. General, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos rápidamente con la situación actual, en qué está mejorando, en qué está empeorando, estamos saliendo, todavía estamos complicados, ¿qué está pasando? Bueno, hace aproximadamente cerca de 3 meses, desde el mes de diciembre, se apareció en esos términos una fenomenología atípica denominada por la entidad científica ENFEN, la entidad del fenómeno del niño, indicando que este era un niño costero, ¿no? El niño costero provocado por el incremento de temperatura en la zona costera norte de nuestro país, que incluye las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. Esa variación de temperatura de 6 grados que ha sido recurrente hace aproximadamente antes de una semana, se elevó a 10 grados. Pero la buena noticia es, de acuerdo a lo que manifiesta el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología y el IMARPE, hay una tendencia a decrecer. Del mar, la temperatura del mar. La temperatura del mar, exactamente. Sí. No, pero ayer se informó que había bajado 2 grados. El día de hoy se ha bajado 2 grados más. Ah, 2 grados más. Bueno, eso es una muy buena noticia. Sí. Por ejemplo, en la playa frente a Huanchaco, ¿no? En esa zona del mar, había una masa caliente de una disparidad de 10 grados. Hoy hay una disparidad de 6 grados. Entonces, eso incrementado con el fortalecimiento del anticiclón del sur, que están soplando vientos. Creo que todos estamos sintiendo ese friaje en las noches, y eso es algo bueno que permite que... Ya veo, sé que mi esposa tenía razón, ella me decía ayer, bueno, ahora está viniendo, hay viento, ahora hay viento. Exactamente. Pues no sabía si venía del norte o del sur, pero... No, eso viene del sur y trae como consecuencia el enfriamiento de la temperatura del mar territorial. Pero esto va avanzando progresivamente. Pero como va avanzando progresivamente, la masa caliente se está desplazando hacia la zona norte. Es por eso de que los pronósticos, que solamente se pueden hacer por 48, máximo 72 horas, indica de que las lluvias van a ser recurrentes y fuertes en la zona y en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y en unas zonas de La Libertad, hasta que el desplazamiento del viento haga que se enfríen las aguas y volvamos a tener la misma temperatura que nosotros teníamos. Aquí dice en este informe del CODE, las lluvias más generalizadas e intensas ocurrirían entre la noche del sábado 25 y la madrugada del domingo 26 y comenzarán a disminuir el lunes 27. Esto estamos hablando del norte. Así es. ¿Es cierto? Específicamente. O sea que claro, la cosa se está concentrando ahora en el norte y la zona centro. Claro, por ejemplo, la región de Ancash hacia abajo ya tiene precipitaciones ligeras, pero con una tendencia a que eso se normalice. ¿No? Pero todavía estamos esperando de que los vientos se refuercen, los vientos del anticiclón del sur, para que esa masa caliente, que durante el día, si usted ha observado, y el público ha observado también, no pasa casi nada durante el día, sino que esa masa de agua caliente produce la evaporación y conformaciones de nubosidades, pero nubosidades encima de la ciudad. Esas fotografías que vimos de la región de Lambayeque, que parecían apocalípticas, que parecía una mano encima de la ciudad, da a entender de que toda esta fenomenología y la conformación de nubes con tormentas eléctricas es el término apropiado como si fuera un clima tropical, un clima del Caribe, ¿no? Eso es lo que ha estado sucediendo como consecuencia de la variación de temperatura. Esto es un fenómeno que se presentó de un momento a otro y que se está tomando todas las acciones por parte del Estado. Ahora, ¿no? Esto se está desplazando hacia el norte y más bien frente a Lima, incluso Ancash estaría bajando la temperatura del mar, pero sin embargo el caudal del río Rímac se ha incrementado el día de hoy. Pero no tanto. A 67 metros cúbicos. Sí, el nivel crítico de la cuenca del río Rímac llega entre 95 y 98 metros cúbicos por segundo. Hace 2 días ha estado en 35 y ha estado en 40, pero el incremento que más o menos hay en estos momentos es del orden de los 50 metros cúbicos por segundo, pero que no garantiza que exista un peligro
sobre la población. Sin embargo, hemos podido ver en 2 oportunidades, en el kilómetro 41 y en el kilómetro 44, que ha habido un desborde del río, pero eso ha sido como consecuencia de la erosión que se ha provocado en la cuenca misma del río Rímac y en esas zonas, en unas curvas donde el río golpea y que durante toda este proceso ha sido recurrente, lo que ha ocasionado el deterioro de 100 metros de plataforma de la carretera. En la mañana ha estado el señor ministro de Energía y Minas, que ha sido encargado de verificar esa zona. Si bien es cierto, se ha restringido la carretera durante un periodo de tiempo y se ha cerrado, la carretera el día de mañana va a estar habilitada de manera restringida por los trabajos que se vienen realizando en estos momentos en dicha zona. De acuerdo. Ahora, esperemos que los vientos alisios del sur no desfallezcan nuevamente, ¿no? Y que se mantengan con cierta fuerza para que este fenómeno se vaya cada vez más disipando, ¿no? Pero no se puede saber, esperemos que... Ahora, los ministros, he visto que efectivamente está el ministro de Energía y Minas encargado del tema de la carretera central, ¿no? Sí. Salvador del Solar de Cultura lo veo en Guaycoloro. Es decir, se han asignado no departamentos sino ríos los ministros. O la ministra de Justicia está en Guarmey, creo que hace como una semana, ¿no? Sí. No sale de ahí. O no sé si viene a Lima o no viene a Lima de repente. ¿Cuál es la distribución de los ministros? Tengo entendido de que el señor presidente, a través del señor premier, ha organizado a los señores ministros de Estado en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, el señor ministro de Trabajo ha estado en la región de Tumbes, ha estado por un periodo de 4 días. El señor ministro Ferreiros ha estado en la región de Lambayeque por un periodo de 5 días. La señora ministra Cayetana ha estado en la región de Trujillo por un periodo también de 3 días, y así sucesivamente. Hay una distribución de los señores ministros, pero a la vez ellos, los señores ministros y ministras, están coordinando con los gobernadores regionales apoyados en sus centros de operación de emergencia regional, y ahí están haciendo 2 tipos de trabajo, ¿no? Primero, afrontando la respuesta ante la emergencia de una manera técnica, con empleo de equipo de ingeniería, empleo de personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para hacer evacuaciones, para garantizar la seguridad de la población, y en segundo lugar, para garantizar la asistencia de ayuda humanitaria, ¿no? Que esta lo realiza el Instituto Nacional de Defensa Civil a través de su plataforma. De acuerdo. ¿El canal de Chavimochic ya ha sido arreglado? Tengo entendido, el día de hoy, ayer y hoy día, se estaba trabajando en el canal de Chavimochic, según lo que dijo el señor ministro de Vivienda, que el día de mañana iba a estar solucionado el problema para garantizar el servicio de agua en la zona de Chavimochic. El día de ayer y hoy día, por medio de la plataforma de transporte logístico de nuestra Fuerza Aérea, se ha llevado material justamente para tratar de solucionar. Se ha llevado elementos como Zika, para un acelerante, para que se pueda restablecer el canal de la manera más pronta posible. Usted ha hablado de los COER, del COER regional. ¿Todos los COER regionales están instalados y hay COERs también provinciales y distritales? ¿O cómo? Sí, ¿Hay coercitos, digamos? No tanto como coercitos, sino que estos centros de operaciones de emergencia tienen la finalidad de aglutinar y concentrar la información para toma de decisiones. Y creo que eso se desprende desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional a los Centros de Operaciones de Emergencia Regional y a los Centros de Operaciones de Emergencia Local. Entonces, coercitos no hay, sino ese es el nivel. Pero están funcionando, hay ¿cómo funciona la coordinación? Hay una coordinación. ¿Ustedes saben permanente quiénes son los presidentes de cada COER y cada COER? Claro, en el sentido regional es COER. Nosotros en el Centro de Operaciones de Emergencia mantenemos un contacto permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Por ejemplo, en la ciudad de Piura está el señor coronel Albulu, que estamos monitoreando todo tipo de ayuda que se pueda restablecer y se pueda coordinar. Quiero dar un ejemplo. El día de ayer, por ejemplo, a las 12 de la noche hubo una alerta sobre el incremento del caudal del río Moche. Se coordinó y se estableció la alerta temprana. Gracias a Dios no hubo ese desbordamiento que se tenía de acuerdo a los pronósticos que había, pero a lo que quiero llegar es que hay una coordinación permanente. Se avisó a la policía, se restringió el tránsito en las diferentes zonas que podía darse el desborde para que no afecte a la población. Nuestra principal preocupación es garantizar la seguridad de la población en este tipo de alertas tempranas. De acuerdo. Ahora, ¿cómo, digamos, la pregunta siguiente sería,
lo que hay acá es una gran demanda de atención para resolver problemas inmediatos, por ejemplo, bombas para sacar el agua, máquinas para abrir, restablecer el tránsito en las carreteras, en fin, ese tipo de demandas, ¿no? Y luego, claro, distribución de agua y esas cosas. Eso, ¿con qué grado de cobertura están atendiendo la demanda? Digamos, ¿qué porcentaje de la demanda logran atender? ¿Con qué prontitud? ¿O no está bien afiatado todavía la coordinación y la capacidad de atender eso? Bueno, dentro del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, nosotros recibimos las informaciones por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil, a su vez de su plataforma de los directores desconcentrados del INDECE. Ellos denominan dentro de su plataforma los DDI, que ellos coordinan permanentemente las necesidades y los requerimientos a través de los centros de operaciones de emergencia regionales. Indican los lugares donde se tiene que establecer evacuaciones. Por ejemplo, lo que pasó en la localidad de Pampa y Limo, en que tuvo que actuar medios de las Fuerzas Armadas mediante el apoyo de dos helicópteros y uno de nuestra Policía Nacional del Perú para evacuar en 2 días a 240 personas. Como se ha podido apreciar, no hubo ni una víctima mortal que pudiéramos lamentar. Entonces, a lo que voy, existe una coordinación. Nosotros, en un primer momento, los elementos de respuesta del Estado han actuado sobre unas determinadas zonas, llamemos la zona costera. En este segundo momento, con la implementación de aeronaves, ha desplazado aeronaves de tipo Mi-17 por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del interior del país para incrementar, ¿no?, el volumen de ayuda que pudiera tener. Asimismo, se ha incrementado con apoyo de los países hermanos aeronaves de transporte C-130 para garantizar una mayor cantidad de transporte logístico en la zona. A lo que quiero ¿Cuántos helicópteros hay en funcionamiento en este momento? En funcionamiento hay aproximadamente 15 helicópteros. ¿Nada más? Sí, entre... Eso es muy poco. Pero ¿cuántos helicópteros tiene el Perú? Y porque además hay helicópteros colombianos. Sí, pero hay uno le estoy dando la información sobre 15 helicópteros de nuestras Fuerzas Armadas. Aparte, hay cerca de 15 helicópteros más de nuestra Policía Nacional, y aparte han llegado 5 helicópteros más, 4 de la Fuerza Aérea colombiana y uno de la Fuerza Aérea Ecuador. O sea que en total hay 30 por lo menos, o 40. 35 helicópteros, y aeronaves de tipo Hércules tenemos 4. ¿Y por qué la embajada norteamericana dice que Estados Unidos ha puesto 15 helicópteros? Sí, es que es parte de los helicópteros que utiliza la policía. Están los que usan la policía en los... claro, en la erradicación de... Exactamente. ¿No? Exactamente. En los ¿cómo le llaman a eso? El CORA. Claro, y son helicópteros especialmente para hacer búsqueda y rescate y evacuación. Están al servicio entonces en este momento de este tema. Así es. Ya, pero no tiene, digamos, me imagino que debería haber una información del parque, por ejemplo, de maquinarias, de motobombas que hay en el país, y por regiones, para saber cómo disponer de él, si se puede atender o no la demanda existente. Sí lo hay. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, ha desplegado 700 maquinarias. Su principal... 700 maquinarias. Su principal trabajo es restablecer toda la red nacional. Los gobiernos locales, Fuerzas Armadas y el empresariado privado están apoyando para habilitar las redes del interior. Claro. O sea, las redes, prácticamente las redes locales, llamemos así, ¿no? Por ejemplo, en Lima Provincias está el trabajo conjunto es entre el gobernador regional, el ingeniero Chuy, con Fuerzas Armadas y con el empresariado privado. Por ejemplo... ¿Eso, por ejemplo, quién lo coordina? Eso se coordina a través del grupo de trabajo que realiza en esa zona. Por ejemplo, en la zona de Chosica hay un grupo de Fuerzas Armadas que interviene en ingeniería militar en coordinación con el empresariado privado y también en coordinación con el gobierno regional de Lima Provincias. Entonces se hace un trabajo conjunto. Para que usted vea, en 2 días o en 3 días creo que se ha cerrado la brecha que se abrió en el desborde que se hizo en la localidad de Carapongo, creando otro brazo paralelo a la cuenca que es el río Rímac. Entonces eso fue realizado por trabajos entre el empresariado privado, ingeniería militar, para cerrar esa brecha, que ya la cerramos completamente para que no afecte con inundación a esa zona de Carapongo, Huachipa, esa zona, ¿no? Prácticamente ya está cerrado ese brazo. Ahora dígame,
al principio yo escuchaba que no funcionaba, que era un caos el COEN. Parece que ya no sería tan caótico y la cosa estaría funcionando bastante mejor. Pero, ¿cómo es la organización del COEN? ¿Cómo funciona? Bueno, a partir del 15 de enero, justamente que usted decía de que debería haber una articulación en estos temas de emergencia, el señor Premier, por disposición del Presidente de la República, delegó la responsabilidad del señor Ministro de Defensa y se estableció el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en el Ministerio de Defensa, desde el 15 de enero a la fecha. Sí. Desde ahí se ha aglutinado y se ha articulado todas las actividades de emergencia con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Y quisiera explicarle que ahí hay tres grandes grupos de trabajo. El primero, que es un área de operaciones, pero de la comunidad científica, que está aglutinado por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, por lo que es la Autoridad Nacional del Agua para determinar el nivel de las cuencas, cómo va incrementando el río, el IMARPE, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, el CONIDA, el CIBAN, que es el Servicio de Vigilancia de la Fuerza Aérea. Todos ellos aglutinan una información y es transmitida al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual establece escenarios de riesgo. Una vez establecido el escenario de riesgo, todo eso lo hacemos en el día, ¿no? Y ese escenario de riesgo le comunicamos a todos los elementos de respuesta del Estado, conformado por los sectores Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y a la vez transmitimos esta información a la plataforma del Instituto Nacional de Defensa Civil, quien a su vez comunica a todos los centros de operaciones. Eso es para prevenir un incidente, digamos. Sí. Por ejemplo, no sé si me puede poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de lo de Trujillo, ¿no? Nosotros estamos coordinando en el sentido, y lo de Lambayeque, para determinar los niveles de alerta que pudieran ser. Nosotros le comunicamos que debido al incremento de temperatura que hubo el día sábado, si no me equivoco, sobre la región de Trujillo, específicamente la ciudad de Trujillo, tomamos previsiones y le comunicamos que se podían activar las tres quebradas, la de León, la de San Ildefonso y la de San Carlos. Son tres quebradas que prácticamente particionan a la ciudad de Trujillo, y al producirse esas precipitaciones activan las quebradas y el río puede, la corriente de agua puede fluir hacia el mar. De acuerdo. Entonces no hay que detenerla, sino dejar que esta fluya normalmente como lo hay. Bueno, ustedes advirtieron que se podrían, digamos, activar esas quebradas, digamos, ¿y qué hace? ¿Y cuál es la consecuencia? Es decir, se avisa. Claro, si usted ha podido ver en un primer momento que unidades correspondientes a la municipalidad o del gobierno regional de Trujillo como que conducían conducían el agua y daban la alerta a todos los pobladores que tengan cuidado, ¿no? Ese es un área, el área científica. Es el área científica. Después están todos los elementos de respuesta del Estado, ¿no? Es un trabajo articulado, por ejemplo, en zonas donde, y le voy a poner un ejemplo en lo que sucedió en Puerto Prado, en la región de Junín, ¿no? Cuando sucedió la emergencia, inmediatamente actuaron Fuerzas Armadas porque fue aislada la zona, pero se comunicó al Ministerio de Salud, que envió brigadistas, se comunicó al Ministerio de Educación, que su UGEL fue prácticamente destruida, se comunicó al Ministerio de Vivienda, que 30 viviendas habían sido prácticamente arrasadas, y se hizo un trabajo en conjunto de articulación. En 36 horas, yo le puedo decir con total seguridad de que se aseguró la zona, se proporcionó asistencia directa de ayuda humanitaria también a esa gente, y se organizó a la gente. Lamentablemente hubo una víctima como consecuencia de este huaico que partió prácticamente en dos a esa localidad de Puerto Prado. Entonces, con ese tipo de acciones nosotros estamos trabajando para prepararnos para la respuesta. No podemos hacer trabajo de prevención, señor Altaus, porque ya tenemos la emergencia encima. Claro, tú ya es el segundo elemento. ¿Y el tercero? ¿Por qué nos ha ganado el tiempo? El tercero es la parte operativa, llamemos así, ¿no? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es el despliegue que hacen las Fuerzas Armadas? Actualmente nosotros tenemos desplegados en Fuerzas Armadas 24.000 hombres, 6.000 que están directamente en las operaciones, 18.000 que apoyan a esas operaciones, y la policía tiene desplegado 35.000 efectivos. Todos ellos están prácticamente operativizando todas las zonas.
Actuamos de manera operativa. También hay el Comando de Operaciones de Aéreo, el COA, que determina todo el plan de vuelo que se va a realizar para transporte logístico y de personal, y también para realizar las evacuaciones de emergencia que se vienen realizando. Hoy día, por ejemplo, en la localidad de Chosica, con presencia del señor ministro de Energía y Minas, se realizó una evacuación de una persona que tenía un problema de apendicitis y fue trasladado, y gracias a Dios está con vida. Todo ese tipo de trabajos es lo que se realiza prácticamente. Los barcos de la Marina están transportando... También quería, hay también, aparte del COA, se coordina con el Comando de Operaciones Marítimas, ¿no?, en el sentido de establecer el tipo de ayuda que tiene que hacer. No solamente han salido 2 buques, el Eten y el Tacna, con destino a la zona norte, sino se ha dispuesto el embarque y el desplazamiento de 2 unidades navales de tipo fragata. El día de hoy ha salido una, y el día de mañana está saliendo otra, llevando carga. Sí, llevando asistencia humanitaria, aproximadamente de 50 toneladas, con carpas que está enviando el INDECI. Lo que sucede es un trabajo coordinado. O sea, Marina no sale solo con la carga, sino a través de las coordinaciones que se hace con el INDECI y con conocimiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Usted diría que esto está bien organizado? Yo no puedo decir que está al 100% organizado, señor Altavoz. Hay que reconocer de que a veces llegar a la perfección es un poco difícil, pero creo que hemos avanzado. Es una organización que está haciendo un muy buen trabajo por cada uno de los sectores. Nosotros estamos trabajando ahí 24 horas al día en 3 turnos, y monitoreamos la emergencia y establecemos respuesta en los casos de emergencia. Estamos en un segundo momento tratar de asistir a los pueblos que están más alejados de la zona costera, ¿no?, a las alturas, a las alturas de Yauyos, de Guaruchirí, a las alturas de la Quebrada del Lurín, en los poblados de Santa Rosa. Estamos estableciendo ya elementos, pero a esos lugares no podemos llegar con aeronaves, sino debemos llegar con helicópteros, ¿no? Entonces, ese segundo impulso lo estamos haciendo. Sé que las necesidades y los requerimientos son bastantes, pero yo puedo decir en un balance que el Estado está empleando todos los elementos de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todo su aparato logístico para afrontar este Pero el sector, digamos, lo que puede aportar el sector privado también está, digamos, usado en su potencial máximo, no sí, creo. Sí, decir, pero no máximo. Máquinas del sector privado. No máximo, pero sí están apoyando con alguna maquinaria, ¿no? En ese de acuerdo. sentido. Bien, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, general, y vamos a ver qué pasa. Dicho sea de paso, leí por ahí que en realidad esto iba a durar hasta finales de abril. ¿Eso cómo es esto? Sí, se tiene previsto, no solamente como elemento de respuesta, sino como la fenomenología así lo indica, que es posible que dure hasta finales del mes de abril. Pero no con esta intensidad. No, o sea, con esta intensidad es posible que vaya disminuyendo a medida que esa masa de agua caliente se vaya desplazando más al norte. Claro. Entonces hay que esperar, y lo que nosotros queremos hacer un pronóstico serio y responsable, pero sobre todo técnico, por las entidades oficiales que es el ENFEN, CENAMI, IMARPE y todos aquellos que monitorean diariamente el comportamiento de la fenomenología. Pero usted mismo me dijo que solo podían predecir 48 horas. Exactamente, pero la tendencia de disminución de la temperatura del mar nos hace prever que esto puede terminar en unas 3 semanas. Bien, muchísimas gracias, general, por su participación en la hora M. Fue el general Chávez, Jorge Chávez, nada menos. Debería estar en la FAP, no en el ejército, pero en fin, es una invasión de los Chávez. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos.